Buenos días de nuevo. Aquí estamos para hoy hablar de un tema también que toca la hipnosis, que es un tema que casi todos hemos padecido o padecemos, que es el tema de la ansiedad, ¿verdad? Bien, pero para llegar a este proceso de la ansiedad, todo el mundo pasa por unos procesos. Antes de llegar a la ansiedad vamos a explicar cómo se llega a ese proceso, que es un proceso de somatización en el cual hay hasta 13 síntomas diferentes. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar a decir algo que les va a ustedes a chocar y hacer pensar, ¿verdad? Nuestro cerebro actual, el que tenemos desarrollado, según la ciencia actual, la neurología, lo considera como una chapuza. Impresionante, ¿no? Y ahora ustedes me preguntarán por qué. Bueno, pues nuestro cerebro desde hace 25.000 años se ha adaptado a un sistema que todos tenemos. Es un sistema que se llama el sistema de alarma cuando estamos ante estímulos o situaciones de peligro. Bien, nuestro cerebro adaptativo de hace 25.000 años tenía genéticamente este sistema. ¿Cuál era? Bueno, pues nuestro cerebro estaba preparado para la supervivencia. ¿Qué queremos decir con la supervivencia? Pues hace 25.000 años lo utilizábamos para cazar, ¿verdad? Recolectar. Y tenía ese mecanismo de defensa. ¿Qué ocurría? En la caverna, por ejemplo, la esposa le decía, ala, sal y gánate la vida, ¿verdad? Y el hombre cavernícola iba con su lanza, salía a cazar lo que veía y podía. ¿Qué ocurría? Si veía un animalito que podía poner pequeñito, que no le creaba, ¿verdad?, ningún peligro, adelante, lo cazaba y tranquilo. El problema era cuando ese animalito era mucho más grande, un mamut, cosas así, un león. ¿Qué ocurría entonces? Inmediatamente se activaba este sistema de defensa o huida. ¿Me siguen hasta aquí? Bien. Nuestro cerebro entonces, ¿qué hacía? Pues si podía con el animalito, se enfrentaba, lo cazaba, se acababa el problema. Para ello activaba todo el mecanismo que generaba su cerebro. ¿Cuál era? Pues mandar a la sangre toda la adrenalina posible. ¿Para qué? Para estar preparado para que esa lucha fuera efectiva, por ejemplo, ¿no? Bien, pero ¿qué ocurría cuando el animalito era más grande, verdad? Pues que ese mismo proceso se desencadenaba sin que pudiera hacer nada. Esa era la ansiedad. ¿Me han entendido? Ese proceso era el que no podía cortar. Y claro, hasta que no se iba y se alejaba del animal, no le bajaba todo ese síntoma que llamamos hoy de ansiedad. Bien. Claro, nuestro cerebro hoy día, estamos hablando de 100.000 millones de neuronas. Impresionante. Con una capacidad de procesamiento de 60 hercios. Todos tenemos la misma. Hombre, algunos la tenemos un poquito, acortada, pero más o menos nos movemos en eso, claro, con esas capacidades impresionantes. Pero ¿qué ocurre? Ese mecanismo que llamamos hoy, ahora les sonará esta palabrita, el mecanismo del estrés, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a desarrollar qué es eso. Bien, pues ese mecanismo del estrés es el que llamamos, que se pone en activación cuando ocurre eso. Estamos en una situación de riesgo, por ejemplo en el trabajo, nuestro jefe nos está pinchando. Todo ese mecanismo del estrés se activa. Bien, y el estrés, hay dos tipos de clases de estrés, como el colesterol, el bueno y el malo. Bien, pues ese estrés es necesario. ¿Por qué? Porque nos permite estar atentos, alertas, para hacer frente a esa situación. ¿Me han entendido? Pero ¿qué ocurre cuando no somos capaces de enfrentarnos a esa situación? ¿Qué creen ustedes que ocurre? Pues que ese sistema de alerta del estrés sigue ahí, sigue activándonos cortisol, hormonas como la oxitocina. Bueno, se desarrolla en el cerebro una cantidad de cosas que nos ponen en alerta, taquicardia, todo eso. Imagínense si todos los días nos exponemos a ese trabajo, por ejemplo, por poner un caso, a ese jefe, ¿no?, que nos tiene
pues ese sistema de alerta está activado continuamente, con lo cual nos está generando un prejuicio en nuestro organismo. Bien, ahí ya pasamos a denominarlo distrés. Hay que diferenciar, no quiero liarles, pero para que vean que hay diferentes. Estrés es el mecanismo de defensa que tenemos todos, y el distrés es el mecanismo que ya está cronificado. Es un mecanismo que está activado todos los días para enfrentarnos a esta vida tecnológica, agobiante a veces, y que no podemos con ella. Bien, ¿qué ocurre si se prolonga ese distrés? Bueno, pues empezamos a decir cosas como problemas cardiovasculares, digestivos, psiquiátricos, a nivel psicológico puede producir una ansiedad generalizada. ¿Qué quiere decir? Una angustia expectante. Todos los días la persona se levanta y va con este sistema activado. Bien, entonces, ¿qué mecanismos ahora podemos intervenir para cortar todo esto? Bien, pues para poner un ejemplo, para que se vea más claro, vamos a poner cómo se desarrolla todo esto un día cualquiera de nuestra vida. ¿Perfecto? Y cómo distorsionamos esta percepción. Bien, partiendo siempre de la base de que este sistema de estrés que tenemos, de alerta, que nos permite enfrentarnos a la situación o huir de ella. Eso tiene que quedar claro. Bien, una vez que estamos, por ejemplo, en una situación cotidiana de nuestra vida, en el trabajo, bien, ahí, por ejemplo, para ponerlo que se identifiquen estas señoritas que están ahí, que lo están escuchando. Bien, pues por ejemplo están tranquilas, sin agobios, y de repente llega un cliente que es un poco de estos exigentes y empieza a tocar todo, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos? Empezamos a activar nuestras glándulas del sudor, la taquicardia, esas ganas de darle un mamporro a la persona que nos está alterando. Bien, perfecto, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Bien, pues para ponerlo claro, la temperatura empieza a cambiar, empieza a subir, empiezan las palpitaciones del corazón, el azúcar en sangre, todo eso, sin que nos demos cuenta, se está activando todos los días, sin poner remedio, que es más triste. Bien, pues ahora vamos a ver cómo el cerebro por ejemplo, de esas personas que están percibiendo esa situación, cómo reacciona. Bien, pues a veces reaccionan de la manera tal que, bueno, llegan a un momento que ya lo ven como normal. Bien, entonces ese mecanismo ya lo empiezan a bloquear, no se activa. Pero ¿qué ocurriría si no bloquearan este organismo? Pues que todos los días estarían en esa situación de riesgo, palpitaciones, taquicardia, y llegaríamos a tener un cuadro, un trastorno, que luego hablaremos de ellos, cualquiera. Bien, ¿me siguen hasta este momento? Bien, recalcar otra vez lo importante que es nuestro sistema, nuestro cerebro, cómo trabaja en esas situaciones de riesgo, de estrés, de peligro. Él activa todos los mecanismos necesarios para enfrentarnos o huir de esa situación, sin que podamos hacer nada. Bien, bien, vamos a hablar cómo nos afecta a nivel neurobiológico. ¿Qué quiere decir esto? Cómo nuestras hormonas se alteran, cómo nuestro cerebro es capaz de mandarlo a nuestro torrente sanguíneo y activar todas las respuestas necesarias para que luego se pueda producir algún problema añadido. Úlceras de estómago, ejemplo, tensión alta, podríamos hablar un cuadro de somatizaciones completísimos. Bien, bueno, pues decirles que, resumiendo, nuestra vida tecnológica, prisas, problemas en casa, en el trabajo, nos lleva a activar a nuestro cerebro a este sistema de defensa, el cual a veces sin que nos demos cuenta permanece activado y nos está generando eso que llamamos ansiedad, ¿verdad? ¿Quiénes de aquí la han padecido? No es de vergüenza. ¿Algún momento han padecido? ¿Sí? ¿Y sabemos por qué? ¿Sabemos por qué?
¿Sí? Digamos un ejemplo, por favor. ¿No le importa? Perfecto, muy bien. Un examen, eso es un reto, que nuestro cerebro interpreta como que tiene que estar alerta para poder superar ese reto, ¿verdad? Bien, más cosas que hayan producido un cuadro de ansiedad. A mí todos los problemas. Todos los problemas, bien. ¿Qué problema? Todos los problemas familiares. Perfectamente, señora, eso es. La enfermedad de un familiar, la que le crea al propio familiar. Ay, perdón. Son procesos que, aunque no les damos importancia, pero verdad que la tienen, y muy importante, porque si no solucionamos esa ansiedad, puede derivar en algo mucho más grave y que además a nivel inconsciente no nos estamos dando cuenta, porque el cuerpo es muy sabio. Primero nos susurra, no le atendemos, no le hacemos caso. El siguiente aviso es un poquito más alto, eleva la voz. Cuidado, pon atención, algo va mal en tu vida. Seguimos sin prestar atención. Como no prestamos atención, la próxima vez eleva el tono. Cuidado, puedes llegar a sufrir cualquier tipo de accidente. Y entonces es cuando ya pasa del susurro a lo que es la enfermedad. Él no lo hace saber en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero seguimos sin prestar atención a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Un gran problema hoy día. Bien, aclarado este concepto, vamos a ver y recalcar para que quede clarísimo cómo funcionamos para que se produzca esa ansiedad. ¿Perfecto? La ansiedad no es más que una somatización en el cuerpo. Bien, tenemos hasta 13 síntomas. Ahora se los voy a describir para que se vean identificados con ellos. Bien, entonces resumiendo, nuestro cerebro de hace 25.000 años tiene un sistema, ¿vale?, que está desadaptado a los tiempos en los que vivimos. ¿Por qué? Porque ya no somos recolectores ni cazadores. Nuestra sociedad tecnológica nos demanda que tengamos otro tipo de alertas. ¿Qué ocurre? Nuestro cerebro, como él ahora no tiene ninguna situación de caza, ¿verdad?, ni de recolección, interpreta cualquier situación, cualquier estímulo como algo peligroso y desarrolla todo este mecanismo, llegando a la ansiedad. Primero, desarrolla un estrés, que es alerta máxima. Cuidado, tenemos que enfrentarnos a un examen, a un trabajo del jefe, etc. Distintas variaciones. Si ese reto no lo superamos, inmediatamente viene el distrés. ¿Qué es el distrés? Un estrés cronificado. Es algo que nuestro sistema, nuestro cerebro está ya manteniendo ahí, con el acelerador pisado, y que nos está creando un problema a corto y largo plazo, ¿verdad? Si no solucionamos ese estrés. ¿Qué ocurre? Ese distrés, como está prolongado en el tiempo, es el que ya nos manda la ansiedad. Bien, y en ese proceso, fíjense ustedes que tenemos por el DSM. El DSM es el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, que está codificado. Y en ese manual tenemos hasta 13 síntomas de la ansiedad. Se los voy a describir para que ustedes se sientan bien. Primero, falta de aliento, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando estamos en una situación, verdad? Nos falta ese nudo en la garganta, ¿verdad? Bueno, ese es uno de los primeros síntomas, ¿verdad? El siguiente, taquicardia. Nuestro cerebro empieza a bombear demasiada sangre por nuestras arterias y produce que el corazón tenga que bombear más sangre, más a prisa, para poderse enfrentar a ese reto, a esa situación. Bien, segundo, opresión torácica, ¿verdad? ¿Qué me pasa en el pecho? No puedo respirar, ¿verdad? Otro síntoma significativo, que es muchas veces, les quiero aclarar, la persona va a urgencias, ¿verdad? Llega, oiga, mire, me falta el aliento, me duele el pecho, y hay veces que todo esto se confunde con un ataque, una angina de pecho. Fíjense lo importante que es, A veces no se puede diagnosticar con precisión. Mandan a esa persona a hacer pruebas cuando simplemente es un ataque de ansiedad.
sea, no tenemos conciencia de todo esto, pero es muy importante. Bien, otro síntoma más, atragantamiento. ¿Qué ocurre? El ser humano es el único que tiene una tráquea. ¿Qué ocurre? Los demás animales en la naturaleza no la tienen. ¿Para qué la tenemos? Para poder comunicarnos. Es importante, pero también nos crea problemas. ¿Por qué? Porque no podemos tragar, ¿eh? La comida se nos atraganta. Bien, todo tiene un porqué. Bien, asfixia. Sensación. Bien. Asfixia quiere decir, ¿qué ocurre? Nos falta el aire, ¿verdad? Hiperventilación. Fíjense ustedes cómo confundimos una hiperventilación. ¿Qué ocurre? Es un exceso de monóxido de carbono. ¿Qué ocurre? Es al contrario. Nuestro cuerpo está generando más oxígeno para que podamos respirar, no al contrario. Bien. Miedo a la locura. Esto ya es importante porque ya empiezan a entrar nuestros sistemas de creencias. Empezamos a decir, ¿qué nos ocurre? Esto no lo puedo controlar. Empiezan los problemas psíquicos, Bien. Seguimos. Sudor frío. Cambios de temperatura bruscos. Temblor. Náusea o vómito. Algo no podemos digerir. Nuestras arterias en el sistema digestivo son incapaces de irrigar sangre y con lo cual, como consecuencia viene el vómito, las náuseas, para que vean que cada síntoma tiene un porqué. Pasamos ahora a otro muy importante, mareo, ¿verdad? Percepción de muerte. Nos creemos que nos vamos a morir. Eso ya es gravísimo, Sensación angustiosa. ¿Verdad? Eso es horroroso. Sí. Despersonalización. ¿Qué ocurre? La persona en ese estado no está viviendo el entorno, la realidad. Está como si lo fuera, como si estuviera en el teatro, en el cine. Está viendo que esa percepción no es real. Y como último, dolor. ¿Qué ocurre? Esos cuadros de dolor, porque esa tensión es tan fuerte que nuestra musculatura es incapaz de aguantar estos síntomas. O sea, que imagínense, 13 síntomas que nos dicen que hay un proceso de ansiedad. Pero basta con 4 de ellos, 4 síntomas de estos que hemos mencionado, para que ya haya un trastorno de la ansiedad. Fíjense lo importante que es esto. Con 4 de ellos ya tenemos un problema grave. No somos conscientes. Bien. Ahora vamos a pasar a describir... Adiós. Gracias. Todo el tipo de trastornos. Dentro de la ansiedad hay tipificados ya un cuadro inmenso que ya afecta a nuestra conducta. Bien. A ver si se ven ustedes reflejados. El primero, trastorno de ansiedad debido a una enfermedad médica, como la persona que me ha dicho ahí hace un momento. Cuando la persona tiene una enfermedad, va al médico, le dice, ¿tiene usted un diagnóstico? Esa persona tiene ya un problema que no puede solucionar, con lo cual su sistema de alerta está pisado continuamente hasta que esa enfermedad no se solucione o se encauce debidamente. Importantísimo. Está viviendo en una angustia todo el día. Eso es tremendo. Trastorno de ansiedad inducido por sustancias. ¿Qué quiere decir esto? Sustancias, medicación a veces. La farmacología que tomamos para esa enfermedad nos está produciendo esa ansiedad también. Fíjense, todo tiene que ver, está relacionado. Crisis de angustia, o sea, de ansiedad con agorafobia. ¿Sabe alguien qué es la agorafobia? Sí, bueno, yo se lo describo. La agorafobia es miedo a los sitios abiertos. ¿Por qué? Porque en esa situación tenemos un miedo expectante a que de ese sitio, si nos ocurre un ataque de pánico o de ansiedad, nadie nos va a poder ayudar. Eso el cerebro lo interpreta y es incapaz de quedarse en muchos sitios, en sitios abiertos, cerrados. Fíjense ustedes lo que es capaz el cerebro de hacer ante esa situación. Ahí ya continuamente se establece esa angustia y que a la persona
le está mermando la calidad de vida. Pero claro, imagínense que no puede venir a un sitio abierto a comprar, por ejemplo, ¿no? Ya le está condicionando, ¿sí o no? Importante. Bien, pasamos a otro. Trastorno de ansiedad por separación. Hoy día tan demandado, divorcios, separaciones. Eso es igual, es algo que nuestro cerebro no puede entender, no puede comprender y vuelve a activar el mecanismo de respuesta. ¿De qué? De enfrentar ese conflicto, pero no puede. Entonces le está generando toda esta ansiedad que el cuerpo la está soportando. Claro, y el cuerpo tiene un nivel de tolerancia. Te avisa, úlceras, mareos, alguna otra enfermedad que podíamos describir. Si no se arregla la situación, ahí está. ¿Bien? ¿Me siguen hasta este momento? Sí, gracias. Fobia social, angustia social. ¿Han visto esas personas que son incapaces de estar en público o en un ambiente cerrado con amistades, se agobian, se sienten mal? En un momento dado de su vida, su mente ha aprendido, por muchos factores, a que en esa situación se ve indefenso, inseguro. Y otra vez ese mecanismo se vuelve a activar. La persona empieza a tener algunos de estos síntomas y se tiene que ir. ¿Por qué? Porque si el ataque empieza a subir, estaría desprotegido. Bien, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando cogemos una obsesión, una manía, nuestra mente, hasta que no hace un acto, una conducta refleja, para calmar esa obsesión, no lo va a dejar. Por ejemplo, esas personas que salen de casa y su mente, que es muy insegura, le dice, mira a ver si ha cerrado bien la puerta, aquí no, y tiene que comprobarlo, y si no, no se va tranquilo. Podríamos poner muchos ejemplos de eso. Pues también hay un proceso de ansiedad en ese trasfondo hasta que cierra la puerta y lo comprueba. Ahí se genera también ese mecanismo. ¿Perfecto? Bien. Trastorno de ansiedad generalizada, señora, eso como usted me ha dicho, que está todo el día angustiada. ¿Por qué? Anda, que yo lo sé. Bien, para que vean otro ejemplo palpable. La persona llega a sentirse con esa falta de verdad, de intranquilidad, nerviosismo, algo no va bien y está en cualquier situación intranquila, ¿verdad, señora? Y sabe que algo va mal, pero no sabe el qué. A veces sí, pero no puede solucionarlo. Ahí va. Bien, también está activado ese mecanismo. ¿Y es un sufrimiento o no, señora? ¿Le crea problemas? Bien, seguimos pasando. Y bueno, uno muy común es cuando hay cambios en nuestra vida. Cambiamos de trabajo, de pareja, son cambios desadaptativos. La persona, hasta que su mente empieza a comprender y empieza a desarrollar ese mecanismo de adaptación, sufre este mismo proceso de ansiedad. Imposible. Hasta que empieza a hacer sus tareas, por ejemplo, un trabajo nuevo. La persona llega, todo es nuevo para él. ¿Qué será esto? Lo otro, todo es un problema. Bien, su mente sigue activando este proceso de ansiedad para adaptar ese cambio y poder superarlo. Perfecto, pero hasta que no lo hace, desarrolla todos estos cuadros. Muy importante. Bien, y ahora vamos a... ¿Un traguito de agua? ¿Me disculpan? ¿Sí? Hasta aquí queda claro qué es la ansiedad, cómo se desarrolla, los distintos cuadros. Bien, cómo somos inconscientes ante esto, no sabemos las causas y eso hace que hagamos una vida inadaptativa sin saber por qué, pero nos encontramos mal. Hola, ¿qué tal? Bien. Nada, permitir. Bueno, para los que se han incorporado un poquito tarde, ¿verdad? Que no es su culpa, sino que han llegado ahora. Me van a permitir que les retome un poquito para que no se pierdan. Bueno, hemos empezado diciendo que es la ansiedad, ¿verdad? Todos sabemos más o menos lo que es, pero no lo identificamos bien. Entonces se ha aclarado que la ansiedad es un proceso que nuestro cerebro desarrolla para hacernos ver que algo va mal. ¿Se ha entendido? Para que se desarrolle este proceso pasamos por unas etapas. Bien, la etapa que genera esto, todo en nuestro cerebro.
Nuestro cerebro tiene un sistema de alerta que lo activa cada vez que necesitamos enfrentarnos a una situación estresante, ¿verdad? Ahí llegamos a identificar lo que es el estrés. Empezamos por ahí. El estrés es como el colesterol, hay bueno y malo. Bien, nuestro cerebro activa este sistema de estrés porque él considera necesario para poder superar ese reto o situación en la cual estamos. Por ejemplo, en la oficina, cuando el jefe nos demanda un trabajo urgente, pues nuestro cerebro desarrolla ese mecanismo de estrés para superar ese reto. ¿Qué hace ese mecanismo? Desarrolla a todos los niveles biológicos sustancias que empiezan a alterar nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para enfrentarnos a esa situación. Pero, ¿qué ocurre? Si no superamos ese reto que el jefe nos ha planteado, ese sistema de alarma de estrés sigue activado, con lo cual adrenalinas, cortisol, todo este mecanismo biológico sigue activado, con lo cual nuestro cuerpo no lo puede soportar. Y ahí pasamos al distrés. Seguro que no lo han oído nunca. El distrés es cuando hay un estrés crónico que no solucionamos. ¿Perfecto? Bien. Entonces, estrés, distrés, y ahora es cuando viene la ansiedad. ¿Perfecto? Bien, la ansiedad viene como consecuencia de ese distrés. No hemos podido superar ese reto y sigue activado todo el mecanismo. Bien, entonces se produce la ansiedad, que no es más que una somatización. Tiene hasta 13 síntomas diferentes que los he descrito: asfixia, mareo, taquicardias, me estoy volviendo loco, cada uno identificamos con eso. Bien, vale, pues el cuerpo nos susurra, nuestra mente nos dice, primero bajito, cuidado, algo pasa. No le hacemos caso. Seguimos, cuidado, un poquito más alto. Cuidado, que estamos ante una situación que nos está causando problemas. Seguimos sin hacernos caso. Y ya es cuando nos da el grito. ¡Eh! El grito es la enfermedad. ¿Bien? Es cuando ya tenemos un síntoma importante. Cualquier disfunción en nuestro organismo. Típicas son las úlceras, ¿verdad? Gastrointestinales. Que decimos, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo esto? ¿Verdad? Bueno, pues ha sido como no hacer caso a esos avisos. ¿Perfecto? Entonces la ansiedad ya somatiza y te lo hace ver fisiológicamente. Te dice, aquí lo tienes. ¡Ah! Nos quedamos con una cara tonto, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Pastillas. Venga, al médico, al dermatólogo. Bien. Coma usted blandito, lo otro, cuando lo que está causando esa somatización es un problema sin resolver. Muy importante esto. ¿Vale? Bueno, y a decirles, claro, lo más importante, después de haber desarrollado cómo evoluciona y cómo se desarrolla la ansiedad, cómo la tratamos, ¿verdad? Creo que es muy importante esto, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pues yo, si no se lo he dicho, pertenezco a la Sociedad de Hipnosis Profesional y nosotros abordamos todos estos procesos. No es que les trate de convencer, sino que les voy a dar cómo lo hacemos y luego ustedes valoran. ¿Perfecto? A ver si tiene sentido o no. ¿Bien? ¿Mejor que eso? Bueno. Bien, pues llega a consulta la persona, cliente. Preguntamos qué ocurre, qué le pasa. Mire, me duele el estómago, no sé por qué, me han dicho que tengo una úlcera, por poner un caso típico, ¿vale? No sé qué ocurre. Bueno, empezamos a indagar, a ver, problemas en su vida. Pues mire, tengo un jefe que me está todos los días estresando, me exige demasiado, no puedo con él. Bien, ¿cuánto tiempo lleva usted? 3 años. Madre mía, mi vida. Impresionante, ¿no? 3 años aguantando esa presión, imagínense, a todos los niveles. Su cuerpo está aguantando todo esto. Algunas personas tienen menos resistencia, por supuesto, claro. 3 años es una barbaridad. Bueno, entonces sale esa disfunción. Bien. Una vez que analizamos las causas que han producido esto, no los síntomas, estamos equivocados. Es muy importante aclarar eso. El síntoma es una pista para analizar cuál es la causa. Tenemos que aclarar todos esos conceptos. Estamos confundidos totalmente. Yo el primero, Entonces hay que empezar a aclarar qué ocurre cuando tenemos un síntoma en nuestro cuerpo. Hay que buscar la causa, no paliar el síntoma. El síntoma sabemos cómo lo paliamos, ¿verdad? ¿Qué vamos a estar? ¿Medicados toda la vida? ¿Verdad? No. ¿Qué tal? Bueno, pues a eso vamos. Bueno, pues ¿qué hacemos? Vemos las causas que están provocando esta sintomatología y para ello, ¿cómo lo hacemos? Bien, si se sabe lo que está causando esto, mejor que mejor.
Vamos a extinguir la causa o vamos a mejorarla, que no lo sabemos. Tenemos herramientas para que nuestra mente inconsciente, que esconde todo eso que no queremos ver, nos lo diga. Seamos capaces de que nos hable y nos cuente qué es lo que de verdad nos está causando estos problemas. ¿Bien? Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos un protocolo para activar todo esto. Primero la persona, relajadita, tranquila, con sus barreras, soy consciente totalmente ahí, con los ojos en plato, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Bien. Vamos al protocolo. Primero le explicamos qué es la hipnosis, cómo actúa en nuestra mente, qué problemas tenemos, y una vez que aclaramos todo esto, para que la persona empiece a bajar sus barreras y colabore totalmente para que sea mucho más efectivo. Bien, aclararles lo que es la hipnosis hoy día. Ayer lo dije, pero bueno, hay que repetirlo porque sé que estos conceptos hay que matizarlos. Bien, la hipnosis ha sido interpretada hasta la actualidad como un espectáculo de magia, ¿verdad? De ilusionismo, hacer el perrito. Bien, bien, pero eso no tiene ninguna función para la salud. ¿Perfecto? Bien, entonces se han metido muchos conceptos que han asustado a la gente a utilizar esta herramienta tan poderosa y que tiene tantas habilidades y recursos como para poderlos poner en nuestra salud. ¿Qué ocurre? La persona ya va con el concepto de decir, este señor va a anular mi voluntad, va a hacer conmigo lo que quiera. Mentira, eso totalmente falso. Quien les diga eso les miente. Todos tenemos un código ético y moral desde que nacemos. Y si cualquier profesional intenta romper o condicionar ese código ético y moral, la persona inmediatamente saldría de ese protocolo y diría, aquí te quedas. Imagínense que lleva una señora muy guapa, bien, se pone en la camilla, en el diván, y yo empiezo a condicionar y en un momento dado la digo, bueno, está aquí el niño, vale, perdón. Bueno, la digo cualquier cosa que fuera desacorde con lo que estamos haciendo. Inmediatamente la persona diría, oye, aquí te quedas y encima te voy a denunciar. ¿Perfecto? ¿Vale? Entonces hay que aclarar, todos estos conceptos son erróneos. Nadie pierde la voluntad, nadie entra en un estado de sueño. ¿Por qué? Se ha asociado la hipnosis con el sueño. Mentira también. La ciencia avanza. Hoy día tenemos grandes aparatos que pueden comprobar y medir la mente, el cerebro humano. Tomografías computerizadas, hacer un mapeo, sabemos cómo responde, cómo interactúa. Eso nos permite hacer todo esto. Es ciencia ya. Bien. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? En ese protocolo, la persona nos tiene que prestar atención. ¿Qué ocurre? Claro, la persona viene con sus barreras y sus miedos, inevitable. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que desmitificar todo esto. No va a perder la voluntad, es más, va a estar más consciente que nunca. Va a tener los 5 sentidos todavía más activados. Les podría contar para qué hacemos esto, ¿verdad? Bien, entonces vamos a resumir. Ni se pierde la conciencia, ni se pierde la voluntad. No es el poder de una mente sobre otra. Falso, ridículo. ¿Perfecto? Hay que desmitificar todo esto, porque si no nos estamos perdiendo una herramienta que hoy día está teniendo unos resultados bárbaros. En España es una pena, pero siempre vamos a la zaga. En toda Europa es una pena. Podríamos hablar de Inglaterra, en Estados Unidos, donde la hipnosis está reconocida científicamente y se está utilizando a todos los niveles. Pero somos España, ya vamos más despacio. Somos más lentos en algunos procesos y en algunas cosas. Pero bueno, tiempo al tiempo. Bueno, y ya concluir, bien, con todo esto, después de aclarar todos estos conceptos. Y bueno, no tenemos tiempo, ¿verdad? Si no, explicaríamos más detalladamente cómo interactuamos para hacer que esta ansiedad ustedes la puedan manejar. ¿Sí? ¿Me están oyendo bien? No le vamos a dar ningún medicamento. ¿Perfecto? Le vamos a dar una herramienta que nuestro cerebro está comprobado, medido, y que es capaz de cortar esa ansiedad. ¿Qué les parece? ¿Ya? No es lo mismo decirlo que verlo, ¿vale? Entonces eso sí que es garantía de que la persona no va a depender, en este caso, del profesional. Nosotros vamos a enseñar cómo tiene que controlar ese proceso de ansiedad y cómo lo va a extinguir. Y a partir de ahí, podríamos seguir hablando. Creo que es muy importante. Pero como hay más días de esto, ¿no? Bueno, decirles
que el sábado, bueno, decirles que de viernes a domingo vamos a estar ahí con un stand para hacer esas demostraciones, que es el protocolo hipnótico, cómo la mente de una persona puede llegar prestando solamente oído, atención, lo demás lo hace tu mente y el sistema nervioso. Fácil, mejor. No, mírame con el péndulo, mírame a los ojos, ¿eh? Eso son películas, cine, ciencia ficción. Bien, y bueno, eso lo podrán comprobar quien quiera, ahí estaremos. Aquí estaremos en los stands, ahí, en este pasillo. Bueno, y decirles que el sábado y domingo, muy importante, porque esto es muy novedoso. Sí, perfecto. Gracias. Decirles que sábado se va a hablar de algo muy importante, como es el dolor, ¿verdad? ¿Quién no padece un dolor, verdad? Cualquier ocasión. ¿Qué hacemos para mitigar ese dolor? Nada. Tomar un medicamento, ¿verdad? Bien, pues queremos darle la posibilidad de ver cómo nuestro cerebro es capaz de inhibir esa respuesta de dolor. Bien, y para ello se lo va a explicar el director de la Sociedad de Hipnosis Profesional y cómo es ese proceso. Hasta luego. Y luego hablar de otro tema candente muy espectacular, que sería el domingo, que es la hipertermia hipnótica. Ya sé que les suena, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bien, pues la hipertermia hipnótica no es nada más y nada menos que cómo nuestro cerebro, nuestra mente es capaz de generar una temperatura elevada para utilizarla en cualquier proceso de enfermedad, sobre todo a nivel muscular, torceduras, un esguince muscular, roturas, tendones, y también algo muy importante que ustedes que es a nivel oncológico, para tumores, todo esto. Nuestro cerebro es capaz de generar ese calor, seleccionar el área a donde aplicarla y hacer ese tratamiento sin ningún problema. Creo que es muy importante. Bueno, pues nada, muchas gracias por su atención y les esperamos sábado de 8 a 9 de la tarde, lo del dolor, y de 1 a 2 lo de la hipertermia. Sábado, perfecto. Y estaremos de viernes a domingo, ahí para que puedan comprobar todo esto que estamos diciendo, que es lo más importante. Gracias. Muchas gracias. Gracias.